Hoy toca hacer un repaso de las películas más icónicas de uno de los dúos que marcaron la comedia en México, los polivoces. Comencemos. Número 8. La hija de Moctezuma. La India María debe encontrar a toda costa, en lo recóndito de una montaña, el mágico espejo negro de Tezcatlipoca, pues el espíritu de su bisabuelo, Moctezuma Xocoyotzin, así lo ha ordenado para evitar la destrucción de México. Alonso, un atractivo arqueólogo, Bianchi, un tramposo buscatesoros, y Brígida Troncoso, una ambiciosa gobernadora, se enteran de la existencia del dichoso espejo, del misterioso tesoro de Moctezuma y de la tal María, por lo que todos emprenden una frenética persecución detrás de ella para apoderarse del cristal mágico y del oro. Aunque no es una película de los polivoces por sí misma, es la última vez que vimos al gran Eduardo Manzano en una producción para la pantalla grande. Afortunadamente, fue al lado de otra icónica figura de la comedia, la India María. En la película, el polivoz Azocoyote, un asesor de la protagonista y una figura central que la ayudará para encontrar la ya mencionada reliquia. Si bien la película ofrece algunas risas, comentarios hacia situaciones políticas y desigualdades que enfrenta la India María, lo cierto es que no tiene grandes méritos a su favor. Desafortunadamente, es igual de predecible que todas las aventuras de su estrella, pero bien vale la pena por la actuación de Manzano, que no ha perdido el toque para hacer reír a pesar de los años. Número 7. Agarrando parejo. Luis y Manuel son unos exitosos galanes que arrasan con todas las mujeres. Para vender un inteligente caballo blanco que siempre regresa con los fulleros, se apoyan en sus fieles polivoces. En una rifa, Amelio gana el caballo, pero el animal escapa. En compañía del comisario, les va a reclamar a su hotel, pero el grupo, alertado por sus conquistas, se disfrazan de mujeres. Un conocido, Chucho, les aconseja que cuiden a Mónica y Marta, porque son molestadas por hombres. Ellas los controlan, pero a su retorno, sus abuelos, Felisa y Leonicio, los obligan a pedirles que sean sus esposos. Viajemos al pasado y centrémonos en una película que, a pesar de sus buenos años, aún tiene elementos para hacer reír a los espectadores gracias a la química de su elenco. Aunque los polivoces no son las principales estrellas del relato, sí funcionan como los refugios cómicos de la cinta. Afortunadamente, la historia es lo suficientemente entretenida y está llena de líos como para lidiar con la ausencia de los cómicos. Mejor aún, tiene chistes que han sobrevivido al paso del tiempo y son efectivos para pasar un buen rato. Número 6. Entre pobretones y ricachones. Gelacio Piña, el Wash and Wear, es un humilde hombre de familia de la Ciudad de México. Vive con su esposa Lupita y sus hijos, los Wash and Wearitos, en una zona popular, mientras su patrón, Mostachón, vive en la opulencia y controla la empresa. Posteriormente, la llegada de una carta avisa que el Wash and Wear heredó la millonaria herencia de un lejano familiar, pero tiene que sortear a otros si es que quiere cobrarla. A partir de ello, se da una competencia entre el heredero y su familia por el control de la herencia. Haciendo uso de algunos personajes a los que le sacaron provecho durante varios años, el dúo protagonizó esta comedia que toca uno de los temas más populares para los mexicanos, la familia y lo complicada o incómoda que puede resultar. Ambiciosa de recibir la herencia de un familiar por el que nunca se preocupó, nuestro peculiar protagonista se enfrentará a un grupo de rémoras que intentarán quitarle hasta el último centavo que le dejaron. Aunque de ninguna manera es un clásico, sirve como lo que es, una ligera comedia sin pretensiones con la que muchos se pueden sentir identificados, sin necesidad de recibir una herencia. ¿Ustedes no se han enfrentado a cuñadas víboras o primos interesados que solo buscan exprimir a los demás familiares? Número 5. El aviso inoportuno. En esta ocasión, los protagonistas son los hijos de un cacique del pueblo. A causa de los problemas en los que se meten, su padre se vio obligado a enviarlos a la capital a buscar trabajo. Sin embargo, el trayecto les resulta bastante complejo a la vez que cómico. Incluso llegar a pedir el aventón a un camión de mudanzas es un gran problema. Pronto comienzan a buscar trabajo de manera directa, pero al resultar unos inútiles para todo, tienen grandes problemas tanto para encontrar como para mantener sus trabajos. Como buena película de comedia con protagonistas ricos, el aviso inoportuno nos presenta un giro de la vida de ambos y diversos problemas a los que se tendrán que enfrentar tras haber perdido lo más valioso que creían tener, el dinero. Aunque los protagonistas no tienen una malicia profunda, lo cierto es que sí se pagan caro el haber vivido rodeados de lujos y sin preocuparse por formar parte de las actividades cotidianas. Resulta divertido ver cómo se involucran en la vida de la ciudad, pero también cómo empiezan a entender lo que cuesta la vida y cómo disfrutan los resultados del esfuerzo propio. A la larga, los protagonistas sufren una transformación que puede dejar ciertos mensajes a la audiencia. Número 4. Somos del otro Laredo. Al ceder la mitad de México a Estados Unidos, 4 delincuentes deciden regresar hacia el lado mexicano.
Sin embargo, en su camino se les impondrá una misión que lo cambiará todo. Tienen que llevar a un recién nacido para que se reencuentre con su familia, la cual se encuentra en tierras aztecas. La película aborda temas de migración y choque cultural de manera humorística, y los polivoces entregan actuaciones llenas de energía y carisma. Gracias a que se trata de una comedia de situaciones, los enredos de nuestros protagonistas se hacen cada vez más complicados y deben ingeniárselas para cumplir con su misión y no morir en el intento. De mucho ayuda que las diferencias entre las culturas mexicanas y norteamericanas sean tan diferentes, pues generan situaciones muy divertidas que solo funcionan gracias al humor del dúo estelar. No es una de sus mejores películas, pero la audiencia pasará un gran rato con ella. Número 2. Ay Madre, época de los 70, y la historia se desarrolla en una casa de vecindad, de tantas que hay en la Ciudad de México, donde habitan diversos raros y diferentes personajes, hasta lo que no podía faltar, una simpática portera llamada Naborita, que vive con su hijo, el popular Gordolfo Gelatino. Contra todas sus buenas costumbres de aferrarse a no trabajar e incursionar en oficios, presionado por su madre durante la trama, diferentes circunstancias obligarán a Gordolfo Gelatino a hacerlo, y una de ellas es luchar por salvar las relaciones de una pareja y de todos en la vecindad. Seguramente han oído hablar de la popular frase que le da nombre a esta película. Aunque no es precisamente un clásico de la comedia, la película nos permite expandir el mundo de los personajes surgidos en la televisión y la química de los protagonistas es innegable. Las risas que provocan las situaciones de vecindad que se ve en la película, entre tropezones de todo tipo, malentendidos y situaciones absurdas, es seguro decir que más de uno se puede identificar con las aventuras de los personajes. No se necesita vivir en una vecindad, pues incluso entre familia se viven los mismos desastres y situaciones caóticas. La película es una muestra del estilo humorístico característico de los polivoces, combinado con gags visuales, diálogos ingeniosos y situaciones que rayan entre lo absurdo y lo genial. Disponible en YouTube. Número 1. Hijazo de mi vidaza. A la pregunta del niño Gordolfo sobre su papá, la abnegada Naborita le cuenta la historia de todo su árbol genealógico. Mientras tanto, Gordolfo crece, se convierte en un galán enamorado de sí mismo y llega viejo escuchando los diversos relatos familiares. Tras el estreno y éxito de Ay Madre, era obvio que doña Naborita y su muy agraciado hijo regresaran para seguir contándonos su historia. Si alguna vez se han preguntado hasta dónde llega la creatividad de los polivoces, esta película es la mayor respuesta. La historia es un derroche de sketches y situaciones donde la imaginación es el límite, dando vida a diversos personajes y antepasados a lo largo de varias generaciones. Los polivoces crean una especie de universo que sirve para avanzar una historia. Todos tenemos chismecitos familiares interesantes y algunos familiares incómodos a los que tenemos que soportar durante varios años, pero nadie como Gordolfo y la galería de personas que lo precedieron. La comedia se basa en una confusión entre la ficción y la realidad. Los polivoces aportan su estilo humorístico y su capacidad de interpretar diferentes personajes a la historia. Disponible en YouTube. ¿Con cuál de estas películas gozaste más a este exitoso par? Recuerda darnos manita arriba y compartir el video con tus amigos. Nos vemos en nuestro siguiente conteo.